Producción que Dios me dio. Escúchame esto, hermano y amigo. El conocimiento y entendimiento profundo de la palabra de Dios, te lo leo, te lo digo y después te lo explico. El conocimiento y entendimiento profundo de la palabra de Dios y del mundo espiritual romperá con lo que impide que usted y yo accedamos a las bendiciones de Dios, romperá maldiciones y cambiará nuestra historia. Se lo voy a explicar parte por parte. El conocimiento y entendimiento, porque usted y yo no podemos acceder a lo que Dios nos ha prometido en su palabra si no conocemos. Y la mejor manera de conocer es estudiando la palabra. Wow, 3, 4 amén. Esa es la mejor manera de que usted conozca qué es lo que Dios quiere para usted. Que usted estudie la Biblia, pero que también usted venga a los cultos a aprender. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. Y si usted no se toma el trabajo de tomar media hora por lo menos diaria para leer y estudiar la palabra, tú no vas a tener conocimiento profundo de lo que Dios quiere. Y los seres humanos sacamos tiempo para todo. Algunos sacan tiempo de 1 hora, 2 horas para ir al gimnasio y son inamovibles. Otros sacan tiempo de 1 hora, 2 horas para ver un partido de fútbol o un partido de béisbol que dura 3 y 4 horas. Sacan tiempo de 1 hora para ver una telenovela o un reality de estos que están dando y no quiere que nadie les perturbe. Y es como que algo sagrado diario. Pero a la palabra de Dios no disponen el tiempo. Y entonces después quieren que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les sane, que Dios les haga, sin saber qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Está aquí todavía? Entonces necesitamos tener, diga conmigo, conocimiento. Y vale la pena, hermano, que usted se tome esta cultura de estudiar la palabra. Si tú y yo no tomamos la cultura de estudiar la palabra, nunca vamos a poder dedicar ese tiempo. Y para tener cultura hay que obligarnos. Usted tiene que obligarse a leer la Biblia. Usted tiene que obligar a su cuerpo a orar. Así como obligas a tu cuerpo a ir al gimnasio. La primera vez que una persona va al gimnasio, cuando Arsenio fue por primera vez al gimnasio, me imagino que quedó cansado, doblado, adolorido, y dijo, no voy más. Pero alguien le dijo, ese es el comienzo. Eso se te va a pasar porque vas a estirar los huesos, los músculos, etcétera. Y después se vuelven unos apasionados por eso. Lo mismo sucede con la palabra. De pronto el primer día no la vas a entender, o te va a dar sueño, o te va a fastidiar, pero al día siguiente métete otra vez en ella y toma esa cultura y verás que no podrás vivir un día sin estudiar la palabra de Dios. De la misma forma la oración. Entonces el conocimiento y luego viene el entendimiento de lo que conoces. Porque hay gente que sabe Biblia pero no la entiende. Hay gente que oye un texto bíblico y dice, eso yo me lo sé. Eso lo predicaron tal día, eso lo vi en la emisora, en la televisión. Pero ¿será que lo estás entendiendo? Y la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo siempre que menciono ese texto, miro ese conocimiento como entendimiento. Porque si alguien sabía y conocía la ley, era el pueblo de Israel, pero no la entendían. Entonces, usted y yo necesitamos pedirle a Dios mucho entendimiento. Diga conmigo, Señor, dame entendimiento de la palabra. Pero tenemos que ir profundo a la palabra. La frase que te leí o te mencioné dice, el conocimiento y entendimiento profundo de la palabra. Nosotros no podemos ser cristianos de la orilla. A su nombre.
No podemos ser cristianos de estar encima del agua. Si usted me pregunta a mí que si yo sé nadar, yo podría decirle que sí, pero el que sabe nadar me dice que no. Porque yo puedo bracear y he ido al mar, he ido a piscina y paso de un lado a otro y braceo. Mi papá me enseñó. O sea que sí sé nadar. Pero ¿por qué digo que no sé? Porque si usted me suelta en un mar o en una piscina o en un río donde yo no pise tierra, yo no me meto. Yo hasta donde piso, ahí estoy. Y ahí me las tiro de nadador. Pero el que sabe profundizarse. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en clases de natación, estuvo en la liga, ahí en el complejo acuático, tenía como 7, 8 años. La primera vez lo metieron en una piscina, creo que de 3 metros, Gabriel, 3, 5 metros, no recuerdo cuánto, 5 metros. Eran varios niños. Y yo lo llevé y yo estaba afuera y los tiraron y ellos se tiraron. Y yo me asusté como papá. Y yo veía que todos los niños salían. Y mi hijo no salía. Y ya yo iba a correr. Y el entrenador me hizo seña que me quedara quieto. Y mi hijo salió. Y cuando salió, dijo otra vez. Y se volvió a tirar. Y mi hijo sí te nada en una piscina donde no pisa. Él sabe nadar. Él sabe profundizar. Él sabe lo que hay en las profundidades. Así tiene que ser el verdadero cristiano. No quedarse con lo que el pastor, el predicador te dice, sino que ir. Por eso la palabra de Dios habla de escudriñar. Amén. Escudriñar. Y como le dijo a Pedro, boga mar adentro. Allá están los peces más grandes. Los mejores bendiciones que están en la profundidad. Y usted y yo tenemos que aprender a profundizar en la palabra. No quedarnos con que ya yo lo sé. No, métete más, métete más. Y vas a descubrir grandes cosas de Dios. Entonces te repito, el conocimiento y entendimiento profundo de la palabra de Dios y del mundo espiritual. Porque cuando usted profundiza en la palabra, usted va a ir entendiendo más que hay un mundo espiritual alrededor nuestro. Que no lo vemos con estos ojos físicos, que no lo oímos con estos oídos físicos, pero que está allí. Pero cuando ya tú profundizas, Dios te abre los ojos y entonces te vas a dar cuenta que el problema no es tu marido ni tu mujer, sino un demonio que lo está incitando. Y si me permites decírtelo, aunque le duela, es que está endemoniado. Y por eso él reacciona, o ella reacciona, o los hijos, o los papás, o el hermano, o el vecino, o el compañero de trabajo reacciona contra ti. Y tú dices, bueno, pero yo no le he hecho nada. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué se porta así? Porque ya tú vas entendiendo que hay demonios que incitan a la gente. No por ellos, porque ya ellos los tienen atrapados. Es que quieren robarte la paz y la bendición a ti. Y el entendido que profundiza lo espiritual, bendito Dios, puede levantarse la tormenta más grande, pero tiene paz en Dios. No escucho, amén. Estoy asustado, Brian. Toca al que está todavía y le necesitas profundizar en lo espiritual. No solo, Arsení, por lo demoníaco que hay, sino por las bendiciones. Mire, hay cosas, y yo no sé quién va a recibir esto. Hay cosas que ya Dios te tiene listas y están delante tuya, pero por falta de visión no las agarras, sino que las sigues pidiendo. Señoras, me dice yo diciendo, pero ya está ahí. Ahora te toca a ti tomar posesión. Dios le dijo a Israel, a Moisés y a Israel, los voy a libertar de Egipto, los voy a conducir por el desierto para entregarles una tierra ancha que fluye leche y miel. La tierra estaba allí. Y Dios pudo haber acabado con los cananitas. Pudo haber acabado con el jebuseo, con el jebeo, con el feo y con todos los que habitaban la tierra. Cuando llegó Israel pudo haber encontrado a todo el mundo muerto y desocupado. Pero Dios quería que ellos pelearan por la tierra. Entonces cuando usted profundiza en lo espiritual,
en la palabra de Dios, usted sabe y va a aprender cómo guerrear y cómo pelear por lo suyo. Amén. ¿Qué es lo que le falta a muchos creyentes de muchas iglesias, incluyendo los del Edén? Porque no voy a decir que pasa en otras iglesias. Aquí pasa. Aquí hay gente que ya Dios los ha bendecido, pero el enemigo con facilidad les roba las bendiciones. Hay gente que ya Dios le tiene la bendición, pero el diablo le nubla el entendimiento y no tienen acceso. Pero yo creo que hoy Dios va a hacer un rompimiento y nos va a dar bendiciones. Entonces este conocimiento profundo de la palabra y del mundo espiritual, escúchame, te va a llevar a las bendiciones. Romperá con lo que impide acceder a las bendiciones que Dios te ha dado. Hermana Valentina lo creyó. Tú vas a poder acceder a lo que ya Dios te ha entregado. Porque te repito, hay cosas que ya Dios te dio. Hay cosas que ya están allí, pero no accedemos. Pero hoy vamos a acceder. También accederás a las bendiciones de Dios. Este conocimiento profundo de la Biblia y de lo espiritual va a romper una cantidad de maldiciones que hay sobre nosotros. Y no solo las generacionales, sino las diarias. Porque hay gente que a usted y a mí nos maldicen todos los días. Y usted y yo no tenemos ni idea de quiénes son. Y no te estoy hablando solamente de brujos, no te estoy hablando solamente de enemigos, te estoy hablando de familiares, de amigos y aún de hermanos en la fe que te aman. Aún de tu propia familia, que a veces de manera inconsciente te lanzan palabras negativas y te están maldiciendo. Y usted sabe que una maldición es una palabra negativa que se suelta, consciente o inconsciente, pero que los demonios toman derecho sobre esa palabra negativa y buscan llevarla a cabo. Y nosotros estamos en una guerra espiritual permanente. Este conocimiento profundo y entendimiento de la palabra y del mundo espiritual también nos va a llevar a cambiar nuestra historia. No importa lo que vienes arrastrando, tu generación, tu familia. Por algo Jesús o la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17. De modo, dígalo, usted se lo sabe. 2 Corintios 5:17, coloquémoslo para que todos lo leamos. De modo, no, pero léalo con ganas. Diga conmigo, todo es hecho nuevo. Esa es la verdadera vida cristiana. Tú puedes venir de un pasado. En tu pasado pudo haber fracasos, pudo haber maldiciones, ruina, escasez. O vienes de un pasado de tu papá, de tu abuelo, donde no hay prosperidad, donde nadie estudió, donde nadie se casó, donde nadie surgió. Pero si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura. Y el conocimiento de la verdad bíblica va a hacer que todo eso cambie. Y tú vas a preparar un mejor futuro para tu descendencia. Y aunque, escúchame, aunque tal vez tú personalmente que tomas la decisión, vas a ver la prosperidad y la sobreabundancia, pero vas a empezar a sembrar para tus hijos y para tus nietos. Porque ellos van a empezar a recoger lo que tú estás creyendo y declarando. ¿Cuántos quieren conocimiento y entendimiento? Y te voy a hablar de dos personajes que no lo sabemos de memoria. Yo creo que por eso me fue un poco más fácil cuando Dios me estaba hablando esto, porque me lo sé. El primero de ellos es Jabes. Vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 4, por favor. Primer libro de las Crónicas. Y siempre cuando hablo de esto, ya te digo el versículo, tengo que decir que este es uno de los capítulos que a nadie le gusta leer. Primero de Crónicas 4, ya te digo. Por lo pronto, mira lo que dice. Dice descendientes de Judá. Los hijos de Judá fueron ¿quiénes? Léalo, ¿qué más? Hezrón, Carmi, Ur y Sobal.
2, versículo 2. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umay y a Laat. Estos son familias de los soratitas, y estos son los del padre de Tan, Rel, Ismaíta, y el nombre de... Y sigue ahí. Y usted dice, bueno, pero... Y pasamos la hoja. Y no nos damos cuenta, número 1, que eso es genealogía para que usted conozca la descendencia y lo que pasó con una familia, para que fueron escogidos, y eso tú te puedes apropiar de eso. Y número 2, porque muchas veces dentro de esos capítulos de genealogía hay una historia de un versículo o de 2 versículos que nos pueden enseñar, como es la de Jabes, versículos 9 y 10 del mismo capítulo 4. Ahí aparece la historia. Dentro de todos esos nombres aparece esta historia de este hombre llamado Jabes. Dice, y Jabes fue más, diga conmigo, más ilustre. ¿Que quién? Que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, ¿cómo dijo la mamá? Por cuanto lo di a luz, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, me dolió mucho, lo parí con dolor. Yo creo que las mujeres tienen esto más claro que nosotros. Sobre todo cuando el pelado es cabezón o está mal acomodado. Y los dolores de parto y por allá y por acá. Señor, gracias por hacerme hombre. No entiendo cómo algunos hombres quieren ser mujer. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Vaya teniendo en cuenta esto. Al cual su mamá lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios, ¿qué cosa? Lo que pidió. Vuelve al versículo 9. Lo primero que tenemos que entender, por eso le hablo de conocimiento, entendimiento y profundidad en la palabra. Lo primero que hay que profundizar y entender es el significado del nombre Jabes. Si no profundizamos, sino que hacemos como el pastor Jonathan, que hasta donde pisamos allí nadamos, diríamos que Jabes significa dolor. Y ahí nos quedamos. No, Jabes significa dolor, pero cuando usted empieza a profundizar la palabra y busca diccionario bíblico y busca diccionario hebreo y empieza a buscar las traducciones, se da cuenta que el nombre Jabes va mucho más allá de dolor. Jabes en el original hebreo significa tierra árida, tierra improductiva. O sea que la mamá actuó por un impulso de dolor, por un impulso de lo que sintió. Y digo, llámenlo Jabes. Y a veces por un sentimiento, por una emoción, por una pasión, declaramos una palabra que no somos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos maldiciendo. Por eso hace años, no sé si usted se acuerda, hace años, yo creo que más de 10 años, algunos no estaban aquí todavía, prediqué un mensaje que lo titulé, no dejes que mamá le ponga nombre a tus hijos. Cuando di ese título, la mayoría de las mujeres me quedaron mirando así como me están mirando las que no escucharon. Y entonces cuando la una paría, le ponían el nombre que significaba lo que querían de Jacob. Ahora sí mi marido me va a querer, ahora sí, ahora se quedará conmigo. Cada uno, Rubén, Gad, todos tienen un significado en base a lo que ellos quisieron expresar. Cuando nace el último, Benjamín, entonces lo estaba alumbrando. Se me escapó el nombre. Raquel, gracias, Raquel. Cuando lo está dando a luz, Raquel dijo, llámenlo Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor.
Y murió. Cuando lo estaba dando a luz, murió. Y antes de morir, dijo, llámenlo Benoni. Y ahí fue donde Jacob se amarró los pantalones y dijo, no se llamará Benoni, sino que se llamará Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Entonces, si miramos literalmente, Jabes quiere decir dolor, pero en la profundidad de la palabra, Jabes quiere decir tierra árida, tierra improductiva. Y usted sabe lo que es una tierra improductiva, que por mucho abono y mucha agua y mucho cuidado que le dé, nunca le va a producir. Y así hay gente en las iglesias, hermano, que vienen al evangelio, creen a la palabra, oran, ayunan, les ponen la mano, les profetizan, pero no ven el resultado. ¿Sabe por qué? Porque son tierra improductiva, tierra árida. Pero recuerda, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo segundo que hay que mirar de Jabes es que Jabes no era un don nadie. Jabes no era un don nadie. Jabes no era un arruinado. Cuando usted mira el versículo 10, mire cuál fue la oración que hizo Jabes. Él dijo, oh, si me dieres bendición. No dijo, y me dieres territorio. Él dijo, me ensanchares. O sea que él tenía territorio. Él nos enseña que hay que pedir con entendimiento. A veces las mamás piden por los hijos, Señor, mira este hijo rebelde, cámbiamelo. Tienes que pedirle a Dios que se convierta, que nazca de nuevo y sea un ministro de Jesucristo. Oración completa. Jabes no era un don nadie. Jabes tenía su territorio. Jabes tenía propiedades. Jabes era alguien importante. Pero Jabes nos enseña, hermano, que el conocimiento de la verdad bíblica nos lleva a entender que Dios siempre tendrá algo mayor y mejor para ti. 4, 5. Cuando usted conoce la Biblia y usted conoce lo espiritual, usted sabe que Dios te quiere dar más allá de lo que tú estás pidiendo. O sea que usted no se contenta con lo que es. Ni en lo material, ni en lo profesional, ni en lo espiritual, ni en lo ministerial. Usted anhela más y más y más. Eso es una ambición basada en la palabra. Porque hay gente que cree que el ser ambicioso es malo, allá ellos. Pero Jabes sabía que podía tener más. Y el conocimiento de Jabes ahora nos enseña que en Cristo hay revelación para romper toda maldición. Ahora, ¿qué llevó a Jabes a pedir esto? Si Jabes no fue profeta, no fue, ayúdeme, patriarca, no fue alguien que Dios llamó y le dijo, haz esto, haz aquello, apareció allí, en ese primero de Crónicas aparece. Pero Jabes tenía conocimiento profundo de la Escritura. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 49. En Génesis 49 vamos a encontrar a Jacob después que va a Egipto, que José manda a buscarlo, los establece en Gosén. José sabe que va a morir, manda a llamar a sus 12 hijos y empieza a bendecirlos. Génesis 49 le dije, ¿verdad? Permítame para no errar. Dice el versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea, es una profecía lo que Jacob le iba a declarar a los hijos. Y esa es la palabra profética. No te va a declarar solamente lo que estás viviendo, sino que te va a declarar y abrir camino para lo que viene. Y esa tiene que ser la función de los papás y de las mamás, pero especialmente de los papás. No escuché sino mujeres por ahí a Wilfred. Los papás tenemos el deber, para no decir la obligación, el deber de declararle palabra a nuestros hijos para que ellos rompan cualquier maldición.
Y esto es lo que está haciendo Jacob. Vengan, hijos míos, 12 muchachos, hombres ya casados con hijos. Les voy a declarar lo que les va a suceder. Y comienza a llamarlo uno por uno. Y llama primero al mayor, Rubén, en el versículo 3. Y le da una declaración. Luego llama al segundo, Simeón. Y a Leví, el tercero, y le da una declaración. Y luego aparece el cuarto, que es Judá. Y si usted con calma lee el capítulo 49 en su casa, se da cuenta que a Judá le dedica más tiempo para profetizarlo que a los 3 primeros, a los 3 mayores. Los 3 mayores cometieron errores, por eso no le declara la palabra importante, sino a Judá. Mire lo que le dice a Judá en el versículo 8 del 49. Voy a leer solo el 8, pero tiene más versículos para él. Él me interesa el 8. Dice, Judá, ¿qué pasará? Judá, ¿te alabarán quiénes? Y usted recuerda primero de Crónicas 4:9. Y fue Jabes más ilustre que sus hermanos. ¿Alguien puede buscarme y tener allá a la mano primero de Crónicas 4 mientras Brian se queda aquí conmigo? Para que lo lea. Pero en la Biblia, no en Celubiblia, en la Biblia. En la Biblia. ¿Recuerda Mari que dice, y fue Jabes más ilustre que quienes? Y aquí está diciéndole Jacob a su cuarto hijo, mira Judá, tus hermanos te alabarán. Y se alaba al que está por encima de nosotros. Al que es superior se le reconoce. Y lo que está diciendo Jacob es que todos tus hermanos, aunque eres el cuarto, reconocerán que yo te he bendecido a ti. Tu mano en la servida de tus enemigos. Y mire lo que dice la última parte, los hijos de tu padre. Una palabra profética. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con Jabes? Primero de Crónicas 4. ¿Lo tienes allí? Hay un subtítulo arriba que dice, ¿cómo dice? Venga, ¿cómo dice? No te escucho ahí para que te escuchen los de la... Descendientes de Judá. O sea que Jabes venía de la descendencia ¿de quién? Y Jabes escudriñó y se dio cuenta que había esa promesa sobre su genealogía. Y él dijo, yo me voy a agarrar de eso. La palabra está dada, iglesia. Usted y yo determinamos si la soltamos y la dejamos o nos metemos en ella, y hasta que no veamos el resultado no vamos a dejar de clamar. No lo pido por vanagloria, no lo pido por orgullo, Señor, pero que la gente de la iglesia le den sea más ilustre que cualquier persona en esta ciudad, para gloria de tu nombre, Señor. Que las familias de esta iglesia, levanta tus manos. Que las familias de esta iglesia, Señor, sean más ilustres, más sobresalientes que el resto de la familia de ellos. Que sus hermanos, que sus tíos, que sus primos, que sus amigos reconozcan que sobre ellos hay una bendición especial. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la alabanza. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, como estamos hablando de conocimiento y entendimiento profundo de la palabra y del mundo espiritual, vamos a profundizar en la oración de Jabes. Volvamos a 1 de Crónicas 4:9. Vamos a profundizar, porque esto no es simplemente una declaración. Esto no es simplemente que yo lo reciba y lo crea. Necesitamos ir en orden con una acción. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó como Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz, él dijo, esto tengo que cortarlo. Hay una maldición de mi nombre. No es solo dolor, es tierra árida, tierra seca. La única manera de que se rompa una maldición es con la oración que hizo Jabes, versículo 10. Mire cómo inició Jabes su oración. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres ¿qué? Bendición. Sin bendición las maldiciones no se cancelan.
Y ahí es donde necesitamos el conocimiento profundo de la palabra. No quieres que maldiciones te afecten. Camina bajo la bendición de Dios. Los que conducimos vehículos o moto, que somos prudentes, hablo con los que somos prudentes. No escuché amén. A veces se nos atraviesan, Jorge, unos imprudentes en la vía. Y más encima los sinvergüenzas creen que ellos tienen la razón. A veces voy a salir y yo hago mi escuadra normal. Y yo sé que tengo que cuidar mi vehículo. Y espero hasta que tenga la oportunidad. Yo no me le voy a atravesar ni a exponer al que viene ni a exponerme a mí. Y el de atrás empieza a pitar. ¡Pi, pi, pi! Te aguantas ahí. Siempre he dicho que una de las pocas personas, no voy a decir que es el único, que respeta el semáforo del cuartelillo de Olaya soy yo. Ese semáforo casi nadie. Usted ve motos y carros pasando y yo parado. Y entonces viene uno detrás de mí, como yo, se me pone en rojo, yo me freno, entonces me queda frenadito atrás. No puede adelantarme y empieza a pitarme y te aguantas. Pero no sé lo que ese personaje me esté maldiciendo allá atrás. Tú no tienes ni idea cuántas personas te lanzan palabras negativas diariamente. Pero cuando tú y yo tenemos, aleluya, la cúpula de protección, como ese escudo que tiene Israel allá contra esos bombardeos que le han tirado, así está la cúpula del Espíritu Santo. Porque es bueno caminar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, para decir: Jehová es mi castillo y mi roca, mi Dios, en quien confío, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Tienes que buscar la bendición de Dios todos los días. Dile a Dios que te bendiga en tu entrar y en tu salir, como dice la Biblia. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Tienes que anhelar esa bendición. Pero esa bendición no se adquiere como lo hacías cuando eras católico apostólico colombiano. Te levantabas, salías de la casa, pasabas por una iglesia católica, bendecidos. No, hermano. Pero algunas salen de la casa, se dan los 4 machetazos, como decía mi papá. Bendición de Dios, aleluya. Y sale la vecina de la que no gusta. Ahí está la sinvergüenza esa. Así hay muchos cristianos que oran ahora en el evangelio: Señor, bendíceme. Pero andan enojados con el marido, con la mujer, con los hijos, con el vecino, con todo el mundo. Andan mirando lo que no deben mirar. Andan hablando lo que no deben hablar. Hermano, la bendición de Dios es algo santo y sagrado. Y cuando usted tiene profundidad en la palabra y en el mundo espiritual, usted va a entender que los demonios saben cuando tú no oras o cuando tú no tienes intimidad con Dios. Y el día que usted sale de la casa sin orar, sin la bendición de Dios, los demonios se soban las manos y dicen: ya está listecito. Y entonces te envían la chica, te envían el chico, se te van los ojos como cucaracha en orilla de plato, te envía la tentación, te envía el problema, te saca el carácter, te enoja, pelea. El diablo te tiene agarrado bajo maldición. ¿Por qué? Porque te faltó la bendición. No escucho amén. ¿Sería que no fue Dios el que me dijo que predicara esto? Estoy obedeciendo a Dios. Lo primero que Jabes pidió fue: oh, si me dieres bendición. Y luego lo material. La gente quiere lo material sin la bendición de Dios. Sin bendición de Dios no te va a ir bien. Si no le hace Deuteronomio, le hazlo con calma en su casa. Deuteronomio 28. Acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todos los pueblos y te bendecirá. Y dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito en todo lo que pusieres la mano, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, bendito tus graneros. Y comienza una serie de bendición. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Vivir bajo la bendición y la voluntad de Dios. Eso fue lo que Jabes pidió. Y yo creo que hoy, hermano, Dios nos está abriendo los ojos. Hoy hay un entendimiento, porque yo creo que hoy toda aridez se tiene que ir de nuestras vidas. Toda maldición se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Y entonces Dios nos va a conceder todo lo que le estamos pidiendo y vamos a acceder a ello. Segundo personaje que sé que usted se lo sabe también de memoria. Ruth. Ruth nos enseña la importancia de un conocimiento profundo. Ruth era moabita. No era israelita, era moabita. La Biblia habla en el libro de Ruth de un hombre llamado Elimelec, que tenía 2 hijos. Su mujer se llamaba Noemí. Y hubo hambre en Belén, donde ellos vivían. Y este hombre Elimelec, como buen padre que cuida a su familia y la protege, pero a veces nuestros pensamientos están fuera del propósito de Dios. Esa es otra enseñanza que di hace muchos años. Cuando usted camina bajo la bendición de Dios, Dios lo va a direccionar donde Él quiere tenerlo, no donde usted quiere estar. Porque hay hombres, hay mujeres que abandonan el hogar para buscar un mejor futuro y el hogar termina derrotado. Es mejor, no está correcto lo que voy a decirle en el sentido espiritual, pero es mejor pasar hambre en familia que tener abundancia disperso. Que yo me voy para el sueño americano y de allá te envío. No, yo me voy para otra ciudad y después te envío. Esos hogares terminan derrotados. Es mejor estar juntos, aunque en Dios nunca vamos a pasar necesidad si caminamos bajo la bendición de Dios. Y la Biblia nos enseña que las bendiciones son las que tienen que perseguirnos a nosotros, no nosotros ir detrás de las bendiciones. Y eso es fundamental, hermano. Elimelec cometió un error. Permítame narrarle la historia. Él supo que en los campos de Moab había productividad. Él no dejó la familia, él se la llevó. Segunda cosa buena que hizo. Se preocupó por su familia, los agarró a sus 2 hijos que todavía eran solteros y se los llevó a los campos de Moab. Allá empezaron a trabajar. Duraron 10 años allá. Allá los hijos se casaron con mujeres extranjeras de ahí de Moab, que no era permitido por la ley. Se casaron, se juntaron allí, pero después de un tiempo Elimelec murió. Y luego murió los 2 hijos de Elimelec. O sea que Noemí quedó viuda y las nueras de ella quedaron viudas también. Y ahí quedó todo. Ahí es donde viene el fracaso. Cuando Noemí, los que conocemos la historia bíblica, dice que cuando Noemí regresó a Belén después de 10 años, la gente la reconoció. Y le dijeron, ahí viene Noemí. Ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme ¿cómo? Mara, que quiere decir amargura, porque vengo en amargura, vengo sin hijos y sin marido. Pero ¿sabe qué me llama la atención, Wilfran? Que dice que la gente la reconoció. Lo que me hace entender que ninguno de su vecindario se murió. Porque Dios lo sustentó. Los que se fueron a buscar mejor vida sin consultar, si Elimelec consulta a Dios, Dios le hubiese dicho qué hacer. No te muevas sin la voluntad de Dios. Pero retomo. Se casaron los hijos de Ruth, de Noemí, perdón, y Elimelec con 2 mujeres extranjeras de ahí de Moab, Ruth y Orfa. Cuando los hijos murieron, entonces ella quiere despedirse de sus nueras. Estaban fuera del propósito de Dios. Los moabitas, escúchame, estaban bajo una maldición dada por Dios. Deuteronomio 23, por favor. Deuteronomio 23. Mire, hermano,
hoy se está viviendo y predicando un evangelio tan liviano, por encimita, con lógica. Dios mío, déjeme y tomo agua porque esto que voy a decir es fuerte. Con tanta lógica que la gente le mete lógica a las cosas de Dios. Pastor Olimpia, y se han olvidado del evangelio puro. No, pero es que a mí me parece, no, pero es que la Biblia no dice así. Bueno, tenemos que ser radical con el evangelio. Lo santo es santo y lo profano es profano. No podemos contaminar ni juntar las cosas. Analice, yo sé que algunos tienen conocimiento que se han levantado ya pastores gay y lesbianas para iglesias gay y lesbianas. Porque como Dios es amor, entonces nosotras, dicen ellas, nos sentimos rechazadas por la sociedad, pero Dios nos ama. Y pastoras lesbianas y pastores gay. Cuando la Biblia está en contra de todo eso. Ese asunto de que si el homosexual nace o se hace, las dos cosas, yo creo las dos cosas. Lo hacen al muchacho que violan, al muchacho que mamitean y nace con mujeres, porque hay testimonios de esos, pero otros nacen no porque Dios los formó así, sino por maldiciones generacionales, que otro día le explico más eso, usted lo sabe. Entonces los hijos vienen a pagar las consecuencias. Por eso hay que orar mucho por nuestra familia, porque usted no sabe las generaciones que vienen detrás de usted. Están pagando las consecuencias. Y hoy día hay cantidad de jóvenes en las iglesias con problemas de identidad sexual dentro de las iglesias, hijos de creyentes y aún hijos de pastores. Y necesitamos alertarnos sobre eso y predicar el evangelio. Y por eso es que el diablo está queriendo prohibir y poner proyectos de ley donde los pastores y los psicólogos no podemos tratar a una persona en este estilo de vida para tratar de corregirla. Nos meten preso. Y yo no sé si usted escuchó las noticias que hace 2 semanas atrás metieron preso a un juez de aquí de Cartagena porque no quiso casar a un par de homosexuales. Lo inhabilitaron por 10 años. Imagínense. El día que venga alguno aquí me irán a meter preso, pero yo no los voy a casar tampoco. Porque eso es abominación a Jehová. Y debemos cuidarnos. La palabra de Dios es radical, hermano. La palabra de Dios no se negocia. Ese asunto de que yo puedo tomar de vez en cuando, que yo puedo hacerme un tatuaje. Mire, cuando usted profundiza en la palabra, Dios a los sacerdotes les dio aún el estilo de vestimenta y hasta los calzoncillos que debían usar. Pastor, pero es que esos eran los sacerdotes de Israel. Ay, ¿por qué cuando se dice y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo? Ahí sí, amén. Sí. Nos gusta Primera de Pedro 2:9. Vosotros que antes no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. Ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sacamos pecho. Yo soy rey sacerdote. Yo soy nación santa. Pero cuando te dice cómo debía ser el estilo de vida de un sacerdote, ahí sí no. Pastor, hubiera predicado el que Dios el que tenía preparado. ¿Por qué te estoy dando esto, hermano? Es que de eso se trata, la prédica. Conocimiento, entendimiento profundo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 23 donde estamos. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado. Mire lo radical que era Dios. Varones, empiecen a revisarse los testículos. Aclaro. Esto no era para las 12 tribus. Era para los sacerdotes. O sea,
Recuerde que en aquel tiempo en el tabernáculo y en el templo estaba el atrio, estaba el lugar santo, supongamos que es aquí donde danzan las danzarinas, y el lugar santísimo acá arriba. No todo el mundo podía pasar aquí, y mucho menos acá. O sea, Dios era radical. Y por eso hasta le dijo qué tipo de vestimenta tenían que usar. Por eso, perdónenme, me tratarán de anticuado, pero mientras yo sea el pastor de la iglesia el Edén, no acepto con gorra a nadie aquí. Y voy a empezar a revisar las cámaras del culto de jóvenes, porque me parece que en estos días vi uno aquí tocando, cantando con gorra. Pastor, ¿y qué tiene que ver la gorra? A nosotros nos enseñaron, no en la Biblia, no en el cristianismo, que cuando uno entra a la presencia de alguien importante, se quita el sombrero. No aceptaré que me ministren aquí. Por eso usted, en estos días alguien me preguntaba, pastor, yo he querido regalarle un jean. ¿Usted no usa jean? Yo le decía, yo los uso. Yo los uso. Los lunes, cuando no tengo que predicar, pero usted nunca me verá a mí aquí arriba con un jean. Y no es que el jean sea del diablo ni sea pecado, pero yo trato de presentarme lo mejor posible para agradar a Dios. Porque si a los sacerdotes Dios les dijo, cuando entren al lugar santo, se pondrán lino blanco resplandeciente. Eran dos vestimentas y estaba el de hermosura. Uno para estar allá y otro para estar acá, pero los dos igual les dio medida y cómo debían ser. ¿Por qué vamos a negociar eso? No escucho amén. Vamos a seguir. Ahora le retomo. No era para todos los que en Israel, era para los que iban a entrar. O sea que si un sacerdote descendiente de Leví o descendiente de Aarón tenía los testículos magullados, o sea, esto es terrible. O sea que debía haber alguien que tenía que revisarle los testículos. A ver. Yo creo que un urólogo. Yo voy a tener que poner a Harold aquí. Harold, revísame a todos los que van a danzar y a todos los que van a ver como esos pantalones rotos por acá. No, que es la moda allá afuera. Aquí la moda es lo mejor posible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por ese aplauso. Dele la gloria a Dios. Los que no tengan magullados los testículos o amputado su miembro viril. Dios mío, qué radical es Dios. Versículo 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Usted sabe lo que es un bastardo, ¿verdad? Se le llamaba bastardo a aquel que no era hijo legal, legítimo. Tremendo. Y oiga, y dice, ni hasta la 10ª generación. O sea, ni 10 hijos después podrán entrar. Dios hace limpieza. Demos gracias a Dios por Jesucristo. Que ahora eso se aplica a lo espiritual también. Pero donde voy me interesa. Versículo 3. No entrará amonita ni quién. ¿Y Ruth era qué? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. En otras palabras, nunca yo, Jehová, voy a permitir un amonita y un moabita que ministre en la congregación. Pueden venir a vivir a Israel, pero nunca van a ministrar. Suena eso radical. Usted puede leer con calma el resto del versículo cuál era la causa. Cuando Israel iba por el desierto, hubo un hombre llamado Balac, rey, que contrató a Balaam para que maldijera a Israel y se le opuso. Era el rey de los moabitas, se le opuso. Y por esa razón Dios dijo, yo no quiero moabita en la congregación. Esto era Ruth. Ruth venía bajo esta grande maldición. Así era Ruth. Pero sabe que Ruth cambió esa historia. Primero de Crónicas, Brian, por favor, capítulo 2, versículo 12.
Ruth cambió esto. Siendo moabita, movió el corazón de Dios de una forma tal que no solo se metió en la congregación, sino en la genealogía. La historia de Ruth dice que se casó en Israel con un hombre llamado Boz. Como las genealogías, María Emma, eran de hombres, no de mujeres, se toma el marido, que es Boz. Pero Boz no podía engendrar solo, necesitaba una mujer, que son las que engendran. Pero ahí se pone Boz, marido de Ruth. Y Ruth engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. ¿Y usted sabe quién es Isaí? El papá del rey David. ¿Y usted sabe quién es el rey David? De quien se toma la genealogía de donde nació Jesucristo. Esta muchacha llamada Ruth, siendo excluida, ella dijo: yo voy a acabar con esto, y se metió tanto y le agradó tanto a Dios como usted y yo le vamos a agradar hoy a Dios, que va a cambiar la historia. Y aunque no teníamos derecho, gloria a Dios, por Jesucristo que ya lo hizo, vamos a acceder a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dale gloria y dale honra, aleluya. Pero ¿sabe? Cuando allí recibía esto y estudiaba ahí un ratico corriendo y meditaba, preguntaba: pero si Ruth no tenía conocimiento de Dios, ¿cómo hizo ella para cambiar la historia y Dios la agradó? Ahora usted y yo tenemos el ejemplo de Ruth. Ella no tenía ejemplo a seguir, ella no tenía antecedentes, alguien a quien imitar, pero ahora usted y yo la tenemos a ella. ¿Sabe qué hizo que Ruth rompiera esa maldición y se metiera dentro de una genealogía sagrada? Su lealtad a la suegra. Y eso es algo que le cuesta al ser humano hoy. Lo decían estos días, creo que fue en Olaya: somos leales hasta que la otra persona nos hace bien. Somos leales y amamos hasta que la otra persona nos es benéfica. Cuando ya no puedo sacar provecho de ella, cuando me hace algo que no me agrada, le doy la patada. Y el pueblo de Dios necesita aprender la lealtad de Noemí, de Ruth. Porque retomo la historia del libro de Ruth, léaselo, es una novela hermosa con aplicación espiritual. Cuando mueren los dos hijos de Elimelech y Noemí, y muere Elimelech, ella queda con las nueras, las abraza, les dice: hijas mías, devuélvanse a sus casas, ya yo no tengo más hijos. Había la cultura en aquel entonces que cuando alguien moría, entonces la viuda se tenía que casar con otro hijo, un hermano del muerto, y si moría ese, se casaba con otro hermano. Entonces Noemí le dijo: ya yo no tengo más hijos, no tengo ni marido. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que le diría esto: si me busco un marido y tengo hijos, ustedes no lo van a esperar. Así que yo las libero, váyanse. Las dos dijeron no y lloraron y abrazaron, y Noemí les insistió. Y entonces Orfa, una de las nueras, la abrazó, la besó y se fue. Pero Noemí, capítulo 1, dice, estamos ya, capítulo 1, ahí está, dice: no me ruegues que te deje, le dice Ruth, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Continúa, por favor, hasta el versículo 18. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Oiga, ella le estaba diciendo: no importa que yo me quede solterona, jovencita. Pero hay algunas, hermanos, que enviudan y no saben estar solas. No han terminado de enterrar al marido o a la mujer cuando ya tienen otra vista. Dice:
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte nos separará a nosotras dos. Qué hermosa esta mujer. Sigue, por favor. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Versículo 18, hasta ahí. Ahora, ¿sabe? Cuando yo medito en esto y miro esto, a mí me impresiona. Busca el versículo donde dijo, tu Dios será mi Dios. Yo le pregunto, iglesia, Angie, ¿cuál era el Dios que Ruth conocía de Noemí? Porque es fácil decir, no, yo he visto que tu Dios te ha bendecido. Yo quiero ese Dios que tú tienes. Yo quiero ese Dios que te está prosperando, que te sanó. Por eso cuando testificamos y predicamos, hablamos de las grandezas de Dios. ¿Cuántos quieren a ese Dios? Amén. Pero ¿quién va a seguir a un Dios que ve que tiene a su pueblo padeciendo hambre y la familia de su suegra viene a buscar comida acá y se muere el suegro, se muere su marido, se muere el cuñado y quedan ellas dos solas? ¿Qué Dios estaba conociendo? O sea, ella no era cristiana, ella no era judía, ella no conocía a Dios, pero ella le era leal a su suegra. Y hay gente cristiana que no es leal al pastor ni a nadie. Su Cristo. Su Cristo. Está fuerte eso, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios conocía esta muchacha? Ella le dijo, no, donde tú mueras yo moriré. Yo te voy a seguir. Y eso fue lo que Dios recompensó. Ella dejó su tierra y se fue con su... Le hace la historia, usted la conoce, no la voy a seguir mencionando. Pero esa acción de lealtad la llevó a adquirir bendiciones. Voy terminando. Hoy nosotros tenemos el conocimiento pleno y previo de lo que la lealtad puede desatar. Por Ruth, por Josué. Josué, que era el tema que iba a predicar hoy, fue leal a Moisés. Y permítame se lo menciono. La lealtad de Josué queda demostrada cuando Moisés le dijo, mira, reúneme a hombres para guerrear contra Amalek, porque han venido a hacernos guerra. Reúneme gente. Y yo y Aarón y Hur estaremos en el monte y ustedes pelearán allá. Y usted conoce la historia. Llegaba un momento donde los israelitas empezaron a vencer a los amalecitas. Pero después se volteó la arepa, como decimos, y los amalecitas empezaron a vencer a los israelitas, pero Josué no corrió. ¿Sabe? Porque la lealtad lo llevó, número uno, a formar un ejército sin ser soldado. Josué era la cuarta generación de esclavos en Egipto. Josué no sabía de guerra, pero su señor le dijo, fórmame un ejército, y él aceptó la asignación. La lealtad te lleva a obedecer aunque tú creas que no eres capaz y aunque los demás te desprecien también. Algo vio Dios en ti, algo vio tu pastor en ti, que Dios dijo, tú vas a estar al frente o vas a ser parte de esto. Y usted por lealtad lo hace. La lealtad te lleva a entender que a los pastores no hay que criticarlos. Porque usted sabe lo que le dijo a Moisés, ve a pelear que yo voy a estar arriba del monte. ¿Qué es lo que cualquier persona diría? Ay, sabroso, yo matándome acá y él allá arriba. Josué no criticó, Josué no juzgó, Josué obedeció. Y él guerrió hasta el final, porque el que es leal sabe y cree y confía en la visión de su pastor. Y aunque por momentos él veía que eran derrotados, él no sabía lo que estaba pasando allá arriba. Y usted conoce la historia. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Y como Moisés ya estaba viejo, se cansaban las manos y las bajaba. Y entonces Amalek vencía a Israel. Él no sabía lo que estaba pasando allá. Pero su pastor Moisés le dijo, pelea hasta el final. Y él peleó hasta el final.
El que es leal nunca abandona su cargo, su ministerio, aún en las luchas, en las pruebas y en las dificultades. Aunque no sepas qué está pasando a tu alrededor, aunque el pastor no te llame, aunque te sientas solo, Señor, tú me escogiste y yo voy a perseverar hasta el final. Wow. Y esa perseverancia hizo que Dios pusiera la mirada en Josué y lo escogió. Y termino con esto. Por eso usted, el capítulo 1 de Josué, normalmente conocemos los primeros versículos, cuando Dios le da promesas a Josué cuando lo llamó. Pero pocos escudriñan el texto donde el pueblo le dijo a Josué: como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Un pueblo leal. Y cuando usted va al capítulo 24 de Josué, que ya Josué conquistó la tierra y se la repartió, Josué les dice: escojan a quién van a servir. Josué 24:15, escojan a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos, o a los dioses de los egipcios del otro lado del río. Pero yo y mi casa. ¿Y qué le dijo esa generación en el versículo siguiente? Nunca tal hagamos, que dejemos a Jehová para ir tras otros dioses. Nunca. Y esa generación cumplió, Arsení. Y dice el libro de Jueces que cuando murió Josué y esa generación, vino una generación diferente que no conoció a Dios. Pero estos fueron leales. No porque Dios les mudó el corazón, no porque Dios les cambió y los obligó, sino por la lealtad de Josué. Y ahí viene la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú y yo sembramos, eso vamos a recoger. Líder que estás aquí, a la medida que tú seas leal y te sujetes a tus pastores, los que están detrás de ti te van a sujetar a ti. Padre de familia, madre, a la medida que te sujetes a Dios y a tus pastores, tu familia se va a sujetar a ti. Y los demonios se te van a sujetar. Póngase de pie. Lealtad.